En nuestra salud, en nuestro sistema inmune, queremos abordarlo ahora desde el punto de vista psicológico y nuestra querida Pierina Ruggeri ya está con nosotros. ¿Qué tal, Pierina? Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, muy bien, acá estamos nuevamente hablando de un tema tan relevante y tan atingente como es la psicología, las emociones y todo el sistema inmune. Ahora que nosotros estamos con estos fríos polares, que probablemente todo nuestro sistema respiratorio tiene que estar bien cuidado porque por ahí entran los virus, la influenza, resfríos, tos y sobre todo en los preescolares. Basta que uno se enferme, como es un virus, claro, al final toda la familia termina enferma. Pierina, y que sería súper interesante, primero como un contexto en términos generales, que tú nos comentaras en primera persona cómo ha sido también esta evolución en torno a la mirada que tiene la ciudadanía del trabajo del psicólogo y la psicóloga, porque si no me equivoco, antiguamente la persona que iba al psicólogo o la psicóloga estaba muy mal, era súper extraño, claro, era mirada casi como un bicho raro, ¿cómo va a ir al psicólogo? O sea, ya era algo súper extremo. Sin embargo, hoy se ha vuelto muy habitual y es fundamental también por estos nuevos estudios, ¿cierto? Nueva información que está finalmente todo conectado. Imagínate, estamos hablando de enfermedades que repercuten en nuestro cuerpo desde el punto de vista físico debido a problemas que tenemos, claro, a nivel psicológico. Claro, porque lo que pasa es que históricamente la psicología ha tenido que irse posicionando, ¿cierto? Primero vista muy vinculada con una temática muy etérea, ya estaba como vinculado a la mente y definir qué era la mente y cuál era la diferencia con el espíritu. Había toda una historia muy poco vinculada a considerarlo una ciencia, ¿ya? Y de a poco, a lo largo de la historia, la psicología se fue posicionando como una ciencia de las ciencias sociales, con una base de evidencia empírica que le permite posicionarse como un área que permite trabajar la salud mental de todos y cada uno de nosotros. Ahora, también estuvo vinculada como con un trastorno. Entonces, la verdad que si tú ibas al psicólogo o a la psicóloga, estabas con un trastorno y eso probablemente había que ocultarlo. La verdad que cuando uno tenía que estar como con mucho problema o con una discapacidad, por lo tanto, nosotros, el común, frente a esa diferencia, tendemos como a esconderla, nos asustan los diferentes, ¿no? Tratamos de como obviarlo. Y a lo largo del tiempo, la verdad que nos dimos dando cuenta de que, en términos generales, tú no tienes que llegar a estar con un trastorno como muy grave para recién ahí tomar conciencia e ir a pedir ayuda. La verdad que el proceso de la vida nos genera o nos presenta un montón de desafíos o situaciones complejas que no siempre tenemos las herramientas para enfrentarlo. Y ahí viene la labor del psicólogo o psicóloga que nos muestra distintas alternativas. No es necesario que uno tenga que pasarlo mal para pedir ayuda. Uno puede tener este consejero o consejera que nos da como distintas perspectivas de las que a veces nosotros no nos damos cuenta, no tomamos conciencia. Entonces, un consejo bien dado, una perspectiva distinta, ayuda a que nuestras decisiones sean más informadas, más certeras y nos evitemos alguna dificultad mayor o que nosotros en el fondo queramos resolverlo solo o sola una problemática teniendo la ciencia de la psicología con varios estudios y con una base metodológica importante y eso nos permite un poco ayudar a los demás y evitarnos una problemática mayor. Pierina, ¿por qué nos hemos demorado tanto tiempo? ¿Por qué tuvimos que esperar una pandemia para darnos cuenta y evidenciar la importancia de la salud mental en las personas? Hablábamos con nuestro primer especialista que justamente comentaba la importancia del estrés, la importancia de aprender a conectarnos con nosotros mismos, a reconocer que realmente tenemos un problema, que no necesariamente estamos frente a una patología para ir al psicólogo, sino que hoy día se comprende, y justamente a través de una pandemia, que necesitamos conectarnos con nuestra psicología para estar mejor. ¿Por qué crees que nos hemos demorado tanto tiempo en darnos cuenta que la psicología es crucial
para nuestro sistema inmunitario y para poder tener una vida mejor. Porque la verdad que la salud mental en general es vista como algo como muy personal, como que si las situaciones se te dificultan está vinculado como una debilidad personal. Y la verdad que cuando uno conversa, no sé si les ha pasado, cuando uno conversa con un otro y se da cuenta que está viviendo las mismas situaciones o situaciones similares a uno, ahí uno se da cuenta que no soy yo. ¿Seré yo, Señor? No, no eres tú. La verdad que es algo propio del ser humano, que se resiste a lo diferente, se resiste al cambio, se resiste porque en el fondo como que hay una cultura. Y eso es algo cultural de nuestro país o de Latinoamérica, incluso del mundo entero. Es decir, si tienes una enfermedad mental, tienes un trastorno, ¿cómo no eres capaz de enfrentarlo? Exacto. Es como que algo que denota en ti una falta, un no ser capaz. Y la verdad que, por ejemplo, yo eso se lo digo a mis estudiantes, a mis alumnos, la madurez es como que de un día para otro tú cumples 18 y eres maduro o madura. Claro. Como que te vas a levantar y te va a caer la madurez de una. Te ponen el título, ya tienes 18, sé que ya eres maduro. Pero no, la madurez es un proceso. Los procesos psicológicos tienen un tiempo de evolución. Y la verdad que hay habilidades y ahora cada vez es más reconocido que las habilidades vinculadas con la madurez, las habilidades vinculadas con la interacción, se tienen que practicar desde la pequeña infancia. O sea, hay personas que tienen 50 años y tienen actitudes infantiles. No la edad va a determinar tu nivel de madurez. Exactamente. Entonces, yo creo que también nos hemos dado cuenta de que la salud mental está muy vinculada con el cuerpo, me imagino, con el cuerpo y viceversa. Claro. Es decir, no, la mente no funciona aparte del cuerpo, sino que el cuerpo y la mente están tremendamente vinculadas. Entonces, si yo quiero que mi cuerpo esté sano, también los griegos lo tenían clarísimo. Mente sana en cuerpo sano en mente sana. Ellos tenían esa vinculación, no lo dividían. Entonces, Irina, eso es relevante. Y para seguir un poco la línea de lo que estábamos conversando con el inmunólogo, nuestras emociones. ¿Existe un número determinado de emociones que tenemos? Durante el día podemos experimentar muchas, sí, ¿cierto? Pero ¿cómo eso también va repercutiendo en nuestro estado físico o en nuestra salud? Mejor. Mira, le comentaba antes, fuera de cámara, con el doc, sí, y le decía que hay un estudio que comprobó que cuando uno se enfrenta a una emoción intensa, esa emoción tiene un impacto en la inmunoglobulina A, que es un anticuerpo que está muy vinculado con nuestro sistema respiratorio, digestivo, ¿cierto? Endocrino. Entonces, cuando es una emoción intensa, negativa, bastan 5 minutos para que bajen los niveles de este anticuerpo por 6 horas. O sea, disculpa, claro, podría ser, como para llevarlo a un ejemplo, un impacto por un accidente, ¿cierto? Sí. Que uno ve de repente en las novelas o en las teleseries y que está muy apegado a la realidad, ese impacto de que te falta el aire, de que viene el llanto, de que incluso su gente se desmaya. Esa es como la respuesta física a esa emoción. Exacto. A ver, la emoción, ¿qué es la emoción? Partamos por ahí, algo simple. ¿Qué es una emoción? Es una respuesta en 3D. Eso les digo a mis estudiantes. Es una respuesta en 3D. ¿Qué implica? Hay una respuesta fisiológica, ¿ya? Hay una respuesta conductual y también hay una respuesta cognitiva, que yo le pongo nombre, ¿qué estoy sintiendo? ¿Ya? Y estas 3 respuestas se dan de manera simultánea. Por lo tanto, frente a un estímulo emocional potente, como puede ser, por ejemplo, un accidente, una noticia potente, yo voy a reaccionar emocionalmente en esos tres ámbitos. Por lo tanto, puede que me desmaye, una respuesta conductual, mis niveles fisiológicos, el cortisol se incrementa, ¿cierto? Y yo voy a empezar a pensar negativamente, esto no me está ocurriendo, esto no puede ser, ¡pum! Y me desmayo. Esta es una respuesta emocional. Ahora, el tema es el siguiente. Puede ser una situación real, externa, como un accidente, ver algo, pero también yo puedo tener una reacción emocional ante una idea que yo tenga. Claro. Esto me va a ocurrir.
y yo reacciono. Yo ya reacciono frente a esa situación, que no es real, pero que me la imagino. ¿Y eso cómo se llamaría? ¿Estrés, ansiedad? Exacto, entonces la ansiedad entra ahí en juego, porque si yo vivo preocupada de lo que va a ocurrir y ansiosa frente a lo que va a ocurrir, yo recuerdo haberlo dicho antes, la ansiedad del 93% o 97% de todas las ideas que pienso que van a ocurrir, jamás ocurren. Pero yo vivo preocupada, entonces eso genera una reacción ansiosa y mi cuerpo lo sabe, reacciona a eso. Entonces yo genero cortisol. Exacto, es que por lo tanto, si tenemos esa vía, también podemos tener la vía alternativa, y ahí entra la psicología positiva diciendo, oye, ¿por qué no nos preocupamos de estudiar cuáles son las emociones que nos hacen bien, que nos tributan positivamente para, de alguna manera, educarnos como sociedad, como población, a decir, mira, si yo tengo una actitud más optimista, me focalizo en lo bueno que me pasó en este día, tomo conciencia de que esa preocupación es previa y que tiene un impacto en mí, y si yo trato de ver lo bueno que me ocurrió, eso va a tributar positivamente en mi organismo. Comentemos algunas de esas emociones, ¿te parece? Por ejemplo, vamos con la práctica. Vamos con la práctica. Bueno, emociones negativas. Ahora, a ver, otra cosa relevante. Todas las emociones son necesarias. No hay ninguna emoción que sea esta categoría, es decir, esta emoción es buena, esta emoción es mala, es como... Porque si no, no las sentiríamos. Oye, y antes de partir como haciendo un barrido de algunas emociones, ¿por qué son necesarias y por qué debemos transitar por todas las emociones? ¿Por qué se hace fundamental probablemente para el ser humano? A veces uno escucha, no te guardes la pena, ¿cierto? Es necesario también externalizarlo. Es necesario, porque la pena está diciéndonos que necesitamos bajar. Necesitamos un tiempo para nosotros. Cuando uno tiene pena, no tiene ganas de hacer muchas cosas, está como down, no quiero funcionar hoy día, pero la gente no se lo permite. El duelo hay que vivirlo, la pérdida hay que vivirla. El tema es cuando esto transita más, se mantiene más en el tiempo de lo que uno requiere. Por ejemplo, ahí el tema de la pérdida de un ser querido, se vive el duelo, ¿cierto? Que está el luto y que tiene etapas para no convertirse en algo patológico. O sea, es normal al principio experimentar una pérdida. Y el tiempo es relativo porque todos somos distintos, por lo tanto hay ciertos como normas o cierto como estándar, pero la verdad que también el duelo depende de cada uno, cómo lo lleve, cuánto tiempo está con uno, pero uno tiene que también darse cuenta de que esa pérdida ocurrió, pero hay otras cosas que están viviendo o están pasando en tu vida que requieren tu atención. Uno tiene que focalizarse en lo bueno que tiene, valorar lo que existe en tu vida y trabajar en ella, porque el proceso de la vida te va a presentar pérdidas, te va a presentar desafíos, te va a presentar alegrías. ¿Y qué pasa con las personas que no ven lo positivo, no ven lo que tienen, sino que todo es negativo y todo lo que ocurre es un problema? Habitualmente tienen como un estilo explicativo, así se le denomina, estilo explicativo, pesimista u optimista. Claro. Ya, entonces la verdad que, como bien decía el doc, hay harto del estilo de crianza, cómo nos criaron a nosotros cuando pequeños, cómo nos indicaron de cómo se procesan o interpretan las situaciones. ¿Carencias afectivas podría ser también? Pero la verdad que uno podría decir, ya, hay ahí una explicación, pero siempre uno tiene que plantear que, a pesar de que a lo mejor yo tuve carencias, hoy yo soy una persona que decide si ese pasado va a definir mi futuro o mi presente y yo dónde estoy. Sí, por ejemplo, yo también puedo hacer cosas y revertir esta carencia que tuve cuando pequeño en generar relaciones interpersonales significativas y afectivas. Intentar de las cosas malas, tratar de valorar las cosas buenas que ocurren dentro de, por ejemplo, no sé, yo he tenido varias situaciones complejas en mi vida
y yo las he tomado como una experiencia de aprendizaje, aprender de lo malo. ¿Qué es lo que estuvo mal y por qué me pasó esto para no volver a repetirlo? En vez de victimizar y encontrar que todo es negativo a raíz de hechos probablemente traumáticos que pudo no haber vivido, ¿no? Exactamente. Entonces, los estilos explicativos, por ejemplo, el pesimista, aquel que dice, yo no tengo mucho control de lo que me ocurre, siempre a mí me ocurren las cosas negativas, yo nada puedo controlar, lo bueno dura poco. Eso se nota muchas veces. ¿Cómo estás? Bien, pero se me va a pasar. Claro. Es como, pero me voy a enfermar mañana. Claro, oye, como que me quiero enfermar. Claro. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Entonces, son estilos, entonces esos estilos explicativos de alguna manera determinan cómo yo veo el mundo. Claro. Esto de que tengo que ir a trabajar, es un suplicio. O sea, dar la vuelta y ver que hay un montón de personas que le encantaría trabajar, que le encantaría estar en tu puesto de trabajo. Entonces, yo insisto en que eso muchas veces tiene que ver más con uno que con el resto, ¿cierto? La solución a lo mejor para esas personas que están pasando por este pensamiento negativo y pesimista es un poco reflexionar en torno a cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy mirando? ¿Cómo lo estoy mirando? ¿Cómo lo estoy mirando? ¿Y qué cosas que tengo buenas? Porque la vida siempre va a tener... Y mira, y hay otra cosa relevante, que uno siempre ve al otro y dice, ¡ay, debe estar tan feliz! Pero la verdad que eso es una utopía. Claro. Porque la verdad que todos tenemos momentos buenos. El pasto del vecino siempre es más verde, como dicen, ¿no? Que esa persona está mejor, que tiene mejor auto, uno que siempre su se pareja. comparando con el Estás más preocupado del otro que de ti mismo. Exacto. Reinvéntate, busca tus mecanismos para ser feliz. Tiene tantas cosas positivas, entonces por eso vale tanto conversar con los demás. Pierina, ¿y cómo, volvamos a los ejemplos, a ver qué cosas podemos hacer para que empecemos a ver la vida de otra forma? Mira, a ver, estamos en las emociones, entonces las emociones son, hay agradables, desagradables, hay básicas, secundarias. Pero todas necesarias. Pero son todas necesarias, porque todas cumplen un rol. ¿Y cuáles podemos practicar? Bueno, la rabia, la bronca, la pena son necesarias, sobre todo la rabia y el miedo son muy primitivas porque de alguna manera están en la base de nuestra sobrevivencia. Y no hace estar alerta, ¿no? Claro. Uno tiene miedo, ¡fum! Escucha mejor, ve mejor. Alerta, atento. O cuando tiene rabia, como que uno crece, se transforma verde, ¿cierto? Y agarra una energía. Ya. Oye, esto que pasa en el deporte también, que hay muchos deportistas y muchas deportistas que utilizan todo lo adverso a su favor. Veía un video el fin de semana de dos niños, adolescentes, totalmente distintos en una competencia de básquetbol. Uno se burlaba de él, le gritaba, le celebraba en la cara, y el otro tranquilamente, ¿cierto? No reaccionaba. Y evidentemente él tuvo mucho mejor desempeño y ganó ese duelo. Entonces, ocupar como todo eso a tu favor, finalmente. A tu favor. Bueno, esto mismo en el deporte, cuando hacen toda esta, los neozelandeses, cuando hacen el haka, como que provocan al otro, el otro le da miedo, ¿cierto? No sé, o hay ciertos deportes que en el fondo el otro está como mucha rabia y le pega y la otra persona o el otro deportista logra vencerlo porque esta fuerza desmedida de alguna manera lo aprovecha su contrincante a su favor. Bueno, esta fuerza desmedida de la rabia o del miedo, esta cosa de asustarse y protegerse, permitió que nuestra especie sobreviviera. Ahora, ¿qué cosas como el miedo, la rabia intensa están en la actualidad en nuestra vida cotidiana? Pocas. Por lo tanto, si yo dejo que esto me inunde y funcione desde la rabia, del miedo, de alguna manera eso desgasta mi cuerpo, porque el cortisol se dispara. El estrés es una muestra de una rabia, una bronca, ¿cierto? Que está ahí, alerta, atenta, que va a venir, miedo de que algo me ocurra, o rabia de que tengo de mi equipo, ay, que no funciona, entonces el cortisol anda dando vueltas. Oye, pero el estrés es necesario, sí, porque si voy en bicicleta y aparecen unos perros, voy a estar en alerta y voy a pedalear más rápido. Si el tema no puede es... ser Andreina, mira, o sea, la Andreina, nada que ver, Pierina. Me veo con la Andreina muy seguido. Ay, oye, no puede
ser que justamente estas emociones negativas o positivas nos ayudan a conectarnos con nosotros y a ser equilibrados, a nosotros tratar de dominar lo que pasa internamente, a ser conscientes de que estamos enojados, pero a través de esa conciencia lograr equiparar, lograr calmar, y lo mismo, atrevernos internamente a calmarnos y a ser personas más conscientes de estas emociones para comprenderlas y para llevarlas de buena manera. Exactamente, si en el fondo todo tiene que ver con lo que decía el doc, este autoconocimiento, y yo le agrego autogestión emocional, autocontrol. Por eso el niño se reguló y tuvo mejor desempeño, porque aprendió a... un solo sistema cerebral, cierto, corteza prefrontal. Entonces, muchas veces se interconectan y yo no identifico qué emoción estoy viviendo. Claro. Y frente a esa nebulosa que se me presenta, yo tomo acciones y a veces tomo decisiones. Entonces, el primer camino, cuando tú me dices, Gal, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que ir a aprender en qué emoción estoy cada vez que enfrento una situación compleja o una situación en el día. Por eso dicen no tomar decisiones con la guata, ¿cierto? Exacto, no, porque la emoción no siempre me permite ver de manera objetiva el evento que estoy enfrentando. Ya, pero para eso igual, no sé si se requiere entrenamiento, pero es difícil tomar con raciocinio todas las cosas, porque somos también a veces viscerales o en un momento de enojo, ahí es donde se cometen los errores. Y ahí está, ¿será clave, por ejemplo, la respiración? Mira, es que yo quiero complementar lo que dice Con. Está perfecto, Constanza dice la respiración, está bien, pero yo también quiero transmitir que las emociones no funcionan en automático. Esa es una idea muy marcada en nuestra sociedad, como que la emoción me llegó y ¡pum! Y pa. Dije, le toqué la bocina al auto, o golpeé, o di un putazo, o le dije algo. Las emociones, nosotros tenemos la inervación cerebral para reaccionar de manera mucho más cognitiva, más pensada a la emoción. O sea, alguien que dice no pensé lo que dije... Es porque no se permitió pensar. No se autorreguló. Es autorregulación. La inteligencia emocional se refiere a eso. Claro. Y por eso yo les decía previamente, lo ideal sería educar a nuestros hijos en identificar su emoción. Sí. Cuando están enojados, cuando tienen esa pataleta, está perfecto, contenerlos y después, ¿cómo lo viviste? Y ellos tienen como muchas veces ese lenguaje, mamá, no fui yo, no era yo. Yo tenía un sobrino pequeñito y decía, fue el peludo, mamá, que llegó en mí y ellos ven que están como escindidos, como están cortados, se transforman. Nuestras emociones nos transforman. Maturana lo decía, no soy yo cuando estoy viviendo una emoción intensa. Entonces, si me preguntas, ¿qué es lo primero que yo tengo que empezar a trabajar? Darme cuenta que yo puedo controlar las emociones, que es un tema de voluntad, que sin duda también requiere entrenamiento, pero existe la posibilidad. No es algo que yo diga, es que yo no puedo. No, es que nuestro cerebro, el de todos nosotros, o el de la gran mayoría, claro, a menos que tenga, digamos, un trastorno, haya tenido una enfermedad particular o un trastorno particular, pero en términos generales, todos tenemos la inervación para controlar nuestras emociones. Entonces, esa es una idea que de alguna manera te abre la puerta de decir, existe la manera de controlarlas, existe la manera de alguna manera, yo elijo ver lo bueno que tengo en el día, yo elijo no enganchar con este comentario poco afortunado de mi par, o de mi colega, o de mi pareja, yo elijo transformarlo en decir, ¿sabes qué? Esto no va a definir mi día, esto no va a definir el resto de esta hora y me voy a abocar a estar bien. Como dicen, para discutir se necesita de dos personas, ¿cierto? Exactamente. Si uno quiere, perfecto, si discute quiere, solo, claro, sola. Exacto. Uno se hace al lado, pero como dices tú, es más fácil de lo que uno piensa. O sea, hay un instante para tomar esa decisión. Exacto, pero lo que pasa es que sí, entonces de ahí conecto con lo que dice Constanza. Meditar, la respiración, porque eso le permite, le das el tiempo necesario a esta información que está viajando por la corteza, por el sistema límbico, para que llegue a la corteza prefrontal. Son menos de 0,25, 0,26 milisegundos. Respira. Claro. Antes de decir todo lo que tú quieres decir lo otro, respira.
y siente que cómo esto empieza a bajar y la verdad, ¿vale la pena decir, reaccionar, responder de manera violenta? Tengo una amiga que se pone a contar antes de decir las cosas, funciona, hasta 1500 cuenta. Claro, puede ser hasta 2000 o 3000, lo que tú requieras, pero la verdad que es recomendable respirar y transmitirle a tu cuerpo, porque la respiración está tremendamente vinculada con la emoción. Si yo respiro cortito muchas veces, muy cortito, yo le estoy transmitiendo a mi cuerpo de que estoy nerviosa. Por lo tanto, una estrategia, por ejemplo, para mantenerme calma es hacer respiraciones más prolongadas, porque el cuerpo mira, muchas veces el cuerpo sabe antes lo que te está pasando de lo que tú sabes. El cuerpo reacciona y tú dices, ¡ay, me dio rabia! Entonces, esa interpretación que yo hago de la situación, yo la puedo transmitir, revertir con una buena respiración y transmitirle a mi cuerpo, estoy tranquila, esto no me va a golpear. Y empiezo a respirar. Respiro lentamente y de alguna manera le digo a mi cuerpo, estoy tranquila, a pesar de que no me gustó tu comentario. Bueno, nos quedamos con ese consejo entonces, una muy grata conversación, sí. Pierina, hemos aprendido ahí nuevos conceptos, estrategias también, comprender que todas las emociones son necesarias, que vamos a estar constantemente teniendo estímulos, ¿cierto? Sí. Pero hay que saber manejarlo eso. De todas maneras, ser conscientes para justamente poder equilibrarnos y así hacer que las emociones no nos sobrepasen, para poder ayudar también a nuestro sistema inmunitario, que es también un tema central que hoy día hicimos contar en nuestro especial de salud. Andreina, como siempre, un placer. ¡Ay, por Dios! Pierina. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Siempre es súper necesario que existan estas conversaciones para hacer a la gente consciente de la importancia, ¿cierto?, desde el lado psicológico. Sí, Pierina, ¿dónde podemos encontrar? En Instagram, yo creo que es psicóloga.pierina. Lo tenemos, Ruggeri, está en pantalla, sí, exactamente. Creo que sí, así que ahí no duden en contactar, enviarnos un mensaje para poder, recuerden, no es necesario estar demasiado complicado, basta a veces una pequeña conversación, una pequeña consejo para a veces desenredarnos internamente. Desenredar, ¿cierto? Porque a veces uno está tan focalizado en el problema que a veces le cuesta ver la solución. ¿Podemos cerrar mostrando el Instagram de Pierina? @ psicóloga Pierina Ruggeri. Sí. ¿Ya? Así que ese es el Instagram. Lo vamos a mostrar de inmediato para poder conectarse con Pierina, ¿cierto? Realizar alguna consulta si es que tienen dudas. Esta misma temática la pueden seguir comentando también. A través de Instagram, ¿tú misma respondes? Sí, respondo, así que por favor, con cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, ahí me tienen. Con las publicaciones. Mira, psicóloga positiva digital, ¿ah? Sí, exacto. Esa es la actitud. Actitud positiva, gestión emocional, desarrollo de competencias y fortalezas personales, consejos. Mira, 3 consejos sobre cómo cultivar relaciones positivas en el trabajo. ¿Qué tal? A ver, ¿podemos echarle un vistazo? Claro. ¿No? La flechita. Ay, por favor, eso nos sirve mucho, ¿eh? 3 consejos para finalizar. Ofrece ayuda, brinda tu apoyo cuando tus compañeros lo necesiten. Mejorarás la relación y crearás un ambiente de apoyo. Exactamente. A ver, otro. Vamos con, si un compañero de trabajo ha hecho un buen trabajo, reconócelo y agradece su esfuerzo. Esto puede mejorar la autoestima y la motivación de tus colegas. Buenísimo consejo. Y el último, mantén una actitud amistosa, trata a tu compañero de trabajo con respeto y amabilidad. Una actitud positiva y amistosa puede hacer que el ambiente laboral sea más agradable y productivo para todos. Consejos para mejorar el ambiente laboral, ¿cierto? Excelente. Entre compañeros de jefatura de compañeros. A veces el problema no es solamente vertical, sino que es horizontal. Así que tratándose bien, siendo amable, la verdad que uno elige ser amable. Así que la verdad que eso contribuye enormemente. Entregar o regalar sonrisas no cuesta nada. No cuesta nada. Y puede todavía es gratis, afortunadamente. Sí, y puede generar o puede cambiarle el día al otro de manera inimaginable para uno. Pierina, muchas gracias. Sí, encantadísima. Estén muy bien. Igual ustedes, que tengan una excelente semana. Recién el lunes, así que vamos que se puede, porque tenemos largo 5 días. Tiene que ser el mejor día el lunes. Sí, porque así comienza la semana. Actitud positiva para todo lo que se nos viene y todo lo que no sabemos, pero que va a ocurrir. Así es. Como me dice Manuel acá, actitud positiva, que es lunes, cada vez falta más para el viernes. Exacto. Cada momento que va pasando debería ser de más. Ya el jueves